Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas. Un capítulo más y un capítulo más que promete estar muy interesante porque vamos a hablar de, pues, la obsesión con el yo en base a un texto que nos mandó Guillermo Maínez, lo pueden ver acá abajo, ya está con nosotros. Y analiza una situación muy actual, muy controvertida, porque todo el mundo está hablando de ese tema en el sentido de que si es bueno, si es malo que estemos con los teléfonos, con la información, con las computadoras, con las redes sociales, etcétera, etcétera. Y pues vamos a ver muy a fondo este tema. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, hoy tengo el placer de participarles, de invitarlos a que lean una columna que el escritor, pero sobre todo nuestro amigo Guillermo Maínez, publicó hace poco en una revista, Conspiratio se llama, y este artículo es uno de los artículos, yo creo que de fácilmente un año para acá, de los pocos que me han sorprendido, no solamente porque está bien escrito, porque sus argumentos están bien construidos, porque la propuesta es interesante y provocativa, pero sobre todo porque toca un tema que es como un territorio difícil de abordar en términos críticos. Porque ahí si uno o está a favor o está a favor, parece que no hay otra alternativa. Y es este mundo, ¿no? Del wellness, este mundo de la sanación, del crecimiento personal. Y antes de hacerle la primera pregunta a Guillermo, déjenme darles un contexto. Estamos hablando de una industria que en el 2023, y estos son datos de Market Research, de una industria de casi 14 billones de dólares al cierre de 2023. 14 billones de dólares solamente en los Estados Unidos. Es una industria que después de la pandemia crece el 20%. Y es una industria que tiene que ver con un mercado de mejora personal, de self-improvement, de libros, de talleres, de coaches, por supuesto, de textos, de certificaciones. Y me voy a permitir leer el último párrafo de este texto que concluye de una manera magistral y no me voy a encargar, no me voy a cansar de decirlo, porque a partir de ahí quiero empezar la reflexión que Memo nos comparte. Y cito. En nada ayuda la proliferación y de las pseudoterapias que proclaman las maravillas del quiérete a ti mismo y apapáchate, o la publicidad acerca de que tú mereces solo lo mejor. La obsesión con el yo y la consiguiente reducción de la identidad hacia lo unidimensional, que paradójicamente anula al propio individuo como tal, tiene efectos perniciosos en lo psicológico, lo social, lo político y lo cultural. Y esta frase me parece demoledora. Es decir, en lo humano. Esta es muy probablemente la batalla cultural más importante de nuestro tiempo y de las siguientes décadas. Y quisiera hacerte la pregunta justamente retomando tu cierre. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para tomar este tema y llegar a esta conclusión? Hola, Edgar, hola Armando y a quienes nos escuchan. Mira, yo creo que a la hora que me pidieron en Conspiratio que aportara algún texto de reflexión sobre un tema que me pareciera importante, pues me puse a pensar mucho y fui llegando a la conclusión de que muchas de nuestros conflictos actuales, desde los bélicos internacionales hasta los personales y familiares, que desde luego tienen orígenes muy diversos, tienen un denominador común que es la política de la identidad. No es una novedad, esto se ha tratado de reforzar desde las primeras sociedades tribales y los clanes, y siempre ha conducido, sin demérito de algunos efectos positivos en términos de cohesión social, de definición de las identidades de las personas y los grupos a los que pertenecen, pero en general lo que ha tendido es hacia el solipsismo y la exclusión, hacia la diferencia, hacia la individuación por diferenciación y por contraste. Y creo que esto que las redes sociales han potenciado al máximo hasta ahora está teniendo efectos muy perniciosos para la convivencia social. Habrá tiempo en la conversación de poner otros ejemplos, algunos, digamos, de altos vuelos y otros muy pedestres, muy de la familia, de cómo se manifiesta esta disgregación de las personalidades
que se les van quitando piezas de identidad compleja y nos vamos reduciendo como seres humanos a una sola identidad. Y eso pues es quemar puentes con las demás personas, incluso con las del entorno inmediato. Entonces, para no alargarme mucho, yo creo que, y por eso le llamé una de las batallas culturales más importantes de nuestro tiempo, o la más importante, es que si atendemos este tema, podremos atender otros temas más complejos, con más piezas en su composición, que nos están llevando pues al resurgimiento de las guerras, los fascismos, los populismos autoritarios, la tribalización de la sociedad en grupos cada vez más chiquitos que tienen subdivisiones y nos vamos quedando muy solos y en una soledad muy poco sana. Ahora, yo no veo nada de malo en principio en que haya toda un oficio de ayudar a los demás a estar mejor. Yo creo que eso sería absurdo. Yo creo que ahí afuera hay gente muy capacitada, hay psicólogos, hay terapeutas, hay coaches incluso, gente que puede ayudar a otras personas a encontrar respuestas a los problemas a los que nos enfrentamos. El único problema que veo con eso es cuando la solución que se le propone al individuo pasa por la reconcentración en sí mismo, porque eso es lo que nos ha llevado a este profundo egoísmo y a este profundo egocentrismo que está amenazando pues con romper incluso democracias como la norteamericana, como la india, como la mexicana, habida cuenta que la democracia es un sistema muy frágil que requiere de una permanente comunicación con los demás, tanto en el conflicto como en la colaboración. Y si seguimos por ese camino, por el del solipsismo, pues vamos a llegar otra vez a estos regímenes totalitarios que se aprovechan precisamente de la anulación del individuo para convertirlo en masa. Y por último, paradójicamente, esta obsesión con el yo a lo que nos lleva no es a tener más individuos, sino a tener una sola masa. Y eso, pues cualquiera que recuerde un poquito el siglo XX sabe que es funesto. Pues, qué bueno que señalas este tema de, de que este no es un juicio moral, ¿no? No se trata de decir si esto es bueno y esto es malo, y coincido contigo, eh, porque no es por ahí. Me parece que este fenómeno le pasa lo mismo que a todo este fenómeno de los factores ASG que han abrazado las empresas, en donde qué bueno que hay esta conciencia más ambiental, más en términos de equidad, etcétera. Yo encuentro que el problema no es que exista esto, sino lo que promete. Y de repente promete cosas que son difíciles de alcanzar. Y en este punto que señalas, Memo, del yo, de la supremacía, de regresar al individuo y olvidarnos de la otredad, es un punto neurálgico que tienes toda la razón. Lo estamos viendo en las disputas políticas. Ahora, eh, eh, en este sentido, ¿tú ves alguna génesis, algún factor que ayude a balancear esto? Porque pareciera que como lo planteas y con todo el avance de la tecnología y como Armando decía, pues este asunto de exceso de muchas cosas y de fácil alcance y de cero reflexión, pareciera que estamos condenados a estar ahí un rato. ¿Tú ves alguna salida, algún resquicio, algún nacimiento de algo que nos dé algún tipo de esperanza? En el ensayo apunto algunas cosas que me parece podrían ayudar a reconsiderar. No soy muy optimista en el corto plazo, De acuerdo. sin embargo, yo creo que vale la pena insistir en que es el arte, la ciencia, el conocimiento, la convivencia cara a cara y la recuperación de espacios comunes lo que puede ayudar. Déjame, te pongo un ejemplo de nuestras infancias, habida cuenta que más o menos andamos por las mismas edades, y ustedes recordarán el atraso tecnológico aparente en el que crecimos. Evidentemente todo el mundo crece con la última tecnología y pasan unas décadas y resulta que ya se volvió arcaica. Nosotros crecimos en una época en la que los medios por los que nos asomábamos al mundo eran muy poquitos.
Había 4 canales de televisión antes del cable, había unas cuantas estaciones de radio de las cuales oíamos 2 o 3, cada quien. Había pocos cines que ofrecían una variedad pobre de películas y había pues, algunas librerías que traían pues, con mucho atraso las cosas que iban saliendo. Entonces, teníamos pocos medios de comunicación y eso nos forzaba a, eh, a traslaparnos y a compartir esa información con otros grupos generacionales, sobre todo, y con otros grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a lo mejor a ti, a Armando y a mí nos daba muchísima flojera ver las películas de la tele en blanco y negro, de Pedro Infante o de Joaquín Pardavé y esas cosas, y hubiéramos preferido ver otra cosa, pues eso es lo que había. Y si estaba lloviendo o si no podía salir, pues tus opciones eran muy limitadas, lo cual era pues, muy aburrido, pero quiere decir que te compartíamos ciertos referentes culturales con nuestros padres, abuelos, primos, tíos, vecinos y con ciudadanos. El aumento en la variabilidad y en la disposición de medios de comunicación, primero con el cable, luego con, desde luego, pues Internet y las redes sociales, quiere decir que cada uno de nosotros se ha ido reduciendo a grupos cada vez más chiquitos y grupos más chiquitos en los que nos reforzamos nuestros mismos gustos, prejuicios, compartimos la misma información, pero está segregada de la información que tienen las otras personas. Regreso, la gente tenía un televisor en casa y la gente se reunía por las noches a ver lo que se negociara, ¿no? Pues como no había más que una, pues había turnos, el que quería ver el fútbol, el que quería ver el noticiero, el que quería ver la telenovela, pues había que negociar esos espacios y pues si no había de otra, pues ver lo que los otros veían. Hoy en día no, cada personita tiene su celular, su tableta, está encerrada en su cuarto, está encerrada en un mundo que se les va haciendo más chiquito. Si es darketo, solo se lleva con darketos. Si solo le gusta los extraterrestres, solo ve cosas de extraterrestres. Y si solo ve moda, pues solo ve moda. Y entonces tiene cortada la comunicación, ya no solamente con sus padres, o sus hijos, o sus vecinos, con sus hermanos, con sus propios amigos, ¿no? Entonces, quiere decir que nos vamos reduciendo de estas personas con referentes culturales transgeneracionales, transculturales, a unas bolsitas de información y prejuicios que se regresan. ¿Cómo se ha manifestado esto? Pues en la reproliferación de las teorías de la conspiración. El otro día hablaba con un grupo de alemanes un poco sobre este tema que había salido por otra cuestión. Me dicen es que hay, y en Alemania también, donde el resurgimiento de AfD y los partidos de ultraderecha, hay una desconfianza terrible hacia todo lo que huela a institucional. Creo que el Partido Republicano de Estados Unidos es un ejemplo gravísimo de esta desconfianza en la que todo el mundo, del New York Times al Washington Post a CNN, todo el mundo está en una conspiración, excepto ese sitio web que yo veo, y que es mi única Biblia, ¿no? Entonces, como hemos ido haciéndonos chiquitos en nuestras identidades, terminamos teniendo una sola, y hemos ido reforzando una serie de obsesiones, como esta cuestión que ya habrá tiempo de tocar, de los chamaquitos que a los 10 años deciden cambiarse de sexo con operación, hormonas y toda la cuestión, y que se está viendo como un derecho que incluso el Estado tendría que financiar, cuando la verdad a esa edad deberían estar ocupados en construirse esa identidad múltiple que cruza muchos ámbitos. Termino con un ejemplo, con un asunto. Todos tenemos muchas identidades. Tú eres una persona que nació en tal época y te identificas con la gente de esa época y creciste en un barrio tal donde te considera, tienes esa identidad de los que crecieron en ese barrio, fuiste a tales escuelas y tuviste tales amigos y tenías tales aficiones y no son enteramente compatibles y eso es bueno, porque quiere decir que hoy en día tú te llevas
con gente que vive en Houston, pero con gente que creció en México, pero con gente que estudió en una universidad, con gente a la que escucha tu programa, este medio de comunicación que haces con Armando. Es decir, todos somos muchas cosas, somos miembros de distintas asociaciones, de distintos grupos, de distintos clubes. Probablemente tienes grupos de amigos que entre ellos tienen poco en común, y lo único que tienen en común eres tú, pero eso es porque todavía tuvimos oportunidad de crearnos identidades múltiples. Y al irlas reduciendo a una sola, yo soy negro, yo soy gay, yo soy evangélico cristiano, y eso es todo lo que soy. Y eso quema puentes, o sea, no hay manera de seguir hablando con la gente si nos reducimos a una sola identidad, ¿no? O no sé cómo lo vean ustedes, o si es una exageración de parte de quienes estamos preocupados por estos temas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Mando. Fíjate, Guillermo, yo tengo aquí varias situaciones y sobre todo tiendo a observar mucho, me atrae mucho a mí todo lo que es la evolución de las redes sociales, lo que se discute adentro de redes sociales y sobre todo teorías de la conspiración y todo. Por ahí tenemos Edgar y yo varios videos que hablamos de esos temas y Ah, demás. Pero además tengo pues la experiencia, ¿no? La experiencia de tener dos millennials aquí adentro de mi casa y más que millennials son centennials, en el sentido de gente que han vivido prácticamente toda la vida con todo esto, ¿no? Entonces, mi comentario iría en dos tenores. El primero, ¿no es un poco esta que estás contando, un poco lo que se siente cuando hay un cambio de paradigma tan fuerte como lo ha sido Internet? Porque Internet, desde que empezó a finales de los noventas hasta el día de hoy, pues se ha seguido evolucionando, ha tenido una evolución brutal como nunca lo hemos visto en otras formas, en otros medios. ¿No es un poco esto lo que ocurrió cuando pues, se inventó el radio, se inventó la televisión, de decir es que la gente ya no va a salir a la calle, se va a quedar en su casa escuchando, la gente va a quedarse en sus propias cosas y no va a hacer caso de lo demás? Porque ahí me iría la segunda parte, ¿no? A pesar de que siento yo que estos centennials de que te platico, y todo esto es anecdótico, ¿no? Yo no he hecho ningún estudio, ni sé, yo baso lo que veo yo. Estos centennials que veo yo, eh, puede que sí, que estén muy, muy clavados en sus computadoras, en sus tabletas, en sus teléfonos, etcétera, etcétera. Pero yo veo que, por ejemplo, mi hijo tiene amigos en otros países, mi hijo tiene amigos en otras ciudades, mi hijo tiene amigos que algunos de ellos nunca los ha visto personalmente, sin embargo, son amigos y es gente con la que sigue interactuando de muchas maneras y obviamente son culturas distintas, formas distintas de ver el mundo porque simplemente pues está fuera de todo, ¿no? No es un poco quedarnos con la imagen que existe de que las redes son malas, las redes se transforman en cámaras de resonancia, se transforman en algo que nomás queremos oír y le quitamos toda la riqueza que puede haber alrededor, sin olvidar, claro, que existe gente que sí piensan que eh, ¿cómo se llama? Existen ciertas teorías de la conspiración que creen que existen conspiraciones, que están ocurriendo cosas, etcétera, etcétera. Pero el gran mayoría, la gran masa, no está sintiendo o recibiendo una cosa mucho más amplia de lo que pudimos haber nosotros sentido con nuestros tres canalitos de televisión, con nuestras 50 y tantas estaciones de radio, contra nuestros peliculitas que veíamos una vez a la semana y que ya no tenías por opción de verlas. no, a ver, absolutamente. Tengo dos comentarios al respecto, estando totalmente de acuerdo contigo. A ver, estamos hablando por Zoom, ¿no? Eh, Exacto. eh, entonces, en el texto empiezo por decir que hay matices importantes a este tema, ¿no? Uno, el primero que cito en el ensayo es, a ver, la convivencia cara a cara no ha terminado. Si tú vas por las ciudades y por los pueblos, cada vez hay más espacios para la reunión en persona. Hay más cafecitos, De hay acuerdo, sí. más bares, los restaurantes están llenos, los parques están llenos de gente paseando sus hijos, su perro o a sí mismos. Ves una vida social muy intensa en las ciudades, donde la gente se reúne cara a cara, hay muchas asociaciones, hay muchos clubes. No, definitivamente no, las redes no nos han vuelto un conjunto de individuos aislados.
Dos, las redes se pueden usar justamente para lo que propongo en el texto, que es la multiplicación de las identidades. ¿Qué nos pasa a muchas personas? Y seguramente le pasa a tus hijos y a ti y a los hijos de muchas personas, que a veces yo tengo una afición que no comparten mis vecinos, mis conciudadanos de al lado, pero que yo encuentro en la red una comunidad con la que sí puedo intercambiar impresiones sobre, qué sé yo, filatelia, literatura, historia del Exacto. imperio chino, de lo que sea, y que a lo mejor mis cuates de la escuela y del barrio a nadie le interesa un pito ese tema, y sí Ajá. encuentro esas otras comunidades que me alimentan. Yo creo que todos tenemos amigos a los que no hemos visto nunca en cara a cara, porque hemos establecido relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tecnología es moralmente neutra. La tecnología no tiene moralidad. Tú con un auto puedes llevar a una persona al hospital y salvarle la vida, o lo puedes matar atropellándolo. El auto no tiene ni mérito ni culpa, es cómo lo use uno. Entonces, efectivamente, todas estas tecnologías nos han liberado de esa necesidad de estar viendo por enésima vez la película de Jorge Negrete, ¿no? O de Rita Hayworth o quien sea, y Sí, sí, poder sí. encontrar lo que nos llena, lo que nos alimenta y esas comunidades, sin duda. El asunto además es que yo no escribí un ensayo sobre las redes sociales, yo no escribí un ensayo sobre tecnología. No, exacto. Lo que escribí es un ensayo sobre una tendencia que va mucho más allá de la red. Está en las redes porque todo está en las redes hoy en día. Vemos las noticias en las redes, nos comunicamos con nuestros seres queridos por a través de las redes, etcétera. El asunto pasa por ahí, pero no está solo ahí. Y déjenme decirles una cosa, estas polarizaciones que estamos viendo en tantísimos países del mundo, si no es que en todos, y que están llevando, ahorita hablamos de la dimensión política de este asunto, eh, estas polarizaciones no son espontáneas, suelen ser inducidas desde el poder, y suelen ser exitosas cuando las sociedades están frágiles. Y como bien apuntas, Armando, y lo han dicho muchos otros comentaristas, como Macario Schettino y muchos otros, es en estos momentos de transformación tecnológica donde algunas personas se asustan y buscan refugiarse en certidumbres que el cambio tecnológico destroza o por lo menos altera significativamente. Y es en ese momento donde los movimientos demagógicos y populistas cuajan. Donald Trump no hubiera tenido el menor chance de ser presidente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad norteamericana estaba, para bien y para mal, profundamente cohesionada alrededor de un conjunto de ideas que el cambio tecnológico disgregó, y que entonces nos hemos ido separando todas las sociedades en blancos y negros, ¿no? Entonces, no, efectivamente, yo no formo parte ni creo que sea correcto decir que las redes son malas y que todos los efectos de la tecnología son malos. Lejos de eso, yo soy un usuario intenso y he encontrado, como mucha gente que tú citas, comunidades allá afuera que no tengo alrededor físico inmediato, ¿no? Y eso es muy bueno, eso me ayuda a tener una identidad más compleja y más rica. No mucha gente los usa, no toda la gente lo usa así, ¿no? Eh, ¿No será que las redes le da voz y le da sobre todo altavoz más que voz a todos estos grupos que fomentan este tipo de polarización, vamos a decirle de alguna forma, o que son víctimas de esta polarización, cualquiera de los dos lados? ¿No será que simplemente por estar en redes los escuchamos porque son los que gritan más fuerte? Sin duda, y en la plaza pública también, o sea, siempre la democracia, y eso lo vio muy clarito Alexis de Tocqueville hace más de un siglo y medio, decía, un problema con este sistema de la democracia es que tendemos a sobreestimar la importancia de los grupos más vocales, ¿no? Quien tiene una causa tiene muchísimos más incentivos para estar jode y jode todo el santo día, aunque sea en Speaker's Corner en Inglaterra, zapatín y a voz en cuello, o teniendo 2 millones de seguidores en Twitter o como se llame ahora. Entonces,
Sí, efectivamente hay un sesgo en favor de los grupos más escandalosos, más vocales. La mayor parte de la gente no tiene esas causas tan radicales a las que le sacrifican lo demás, por ejemplo, sus Ujú. otras identidades. Por un lado, y por otro, también es cierto que al irse, habérsele dado este megáfono a los grupos más vocales, cosa que en principio es buena, todos tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión, y es mala porque esa opinión pues, se pierde en un mar infinito de opiniones. Y el que tiene más saliva traga más pinole. Y entonces vas generando sus efectos de bola de nieve donde hay un cuate que tiene millones de seguidores en las redes sociales y termina Ujú. pagando las otras voces. Es muy complejo. Yo creo que nadie tenemos ni en ningún lugar del mundo una respuesta concreta y precisa, ni una evaluación ya final sobre el efecto de las redes, si es que alguna vez llega a verla. Estamos todos, podemos verle muchas caras a la misma moneda, ¿no? Y efectivamente, sí se pueden utilizar para enriquecer la personalidad y las redes de una persona o para lo contrario. Claro. Yo quiero regresarme al planteamiento de tu ensayo, sobre todo a por supuesto, a la obsesión del yo y quienes forman parte de este circuito o esta dinámica, ¿no? Que participa en la obsesión del yo. Porque por un lado tenemos eh, al predicador, Ujú, tenemos a este personaje, ¿no? Hombre, mujer o del género que decida tener, eh, que se dedica a justamente, ¿no? A repartir esta semilla para decir, y encuentro que identificar la intencionalidad de ello es muy complejo. Si lo hace porque realmente quiere ayudar, si lo hace porque a partir de aquí quiere tener un negocio, un ingreso extra, si lo hace porque se quiere, es decir, las explicaciones no las vamos y no creo que haya sido la intención de tu ensayo. Es esa externalidad. Encuentro aquí varios hilos conductores que me parece que tú detectas bien y por eso esta obsesión, porque la obsesión se encuentra tanto de parte de este pontificador, evangelizador, como de quien lo recibe. O sea, hay una necesidad ahí. Encuentro, por ejemplo, varios fenómenos, ¿no? Estos personajes, desde amigos cercanos que podamos tener, familiares, ¿no? Hasta profesionales, entonces tienen como una especie de patrón a seguir que termina con este asunto de, esta es la única manera que puedes entenderte a ti lo que te rodea. Porque si no le haces así, ujú, estás mal. Y esto no me llama mucho la atención porque creo que es una de las cosas que señalas con mucha precisión, ¿no? Este punto obsesivo de que la única respuesta es por aquí y esto segrega, ¿no? Y eso me parece importantísimo y entonces esto escala a lo político, pero empieza por este tema personal. Pero del otro lado del seguidor, de esta persona que necesita aparentemente escuchar esto, en estos estudios que he estado observando, hay una predominancia femenina, ¿no? Y este no es una observación machista de género dominante. Ahí está el dato. Ha incrementado el número de personal masculino que está adoptando cada vez más, ¿no? Este fenómeno. Pero lo que me llama la atención, y yo creo que es esta otra parte del ensayo que honestamente estoy esperando la segunda versión de lo que acabas de poner, de lo que escribiste, es esta necesidad de no preguntarnos ni siquiera cuestionarnos lo que estamos construyendo a partir de solamente mirar hacia nosotros. Cuando solamente miramos a nuestro interior y decimos, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que piensas, porque la única manera que me lo voy a resolver es, ¿no? Con este tipo de talleres, de certificados, de coaches, de lo que tú quieras, y entonces con eso soluciono mi problema. Y pensar en sociedad, pensar en conjunto, pensar que yo soy parte de algo que tiene que funcionar, como bien lo das a su vez, estoy absolutamente alienado, ¿no? Y es una paradoja. Desde ahí, Memo, ¿cómo observas tú? Ya no solamente a estas, digamos, a la pseudoterapia, ¿no? Como bien lo llamas, y estas maravillas del quédate a ti mismo, sino a esta otra audiencia que está dispuesta, ¿no? A militar, literalmente, en este tipo de cosas. ujú. ¿Qué identificas en esa audiencia, Memo?
Mira, Armando hacía la pregunta fundamental en cuanto se relaciona esto con la red. Decir, a ver, tranquilo, ¿no? Estamos en un cambio tecnológico que genera incertidumbres, no te claves, esto no va a ser todo para mal. Efectivamente. Ahora, como bien lo han señalado muchos comentaristas, no es una coincidencia el cruce en el tiempo de las transformaciones tecnológicas profundas y el aumento de los autoritarismos violentos. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre que crea el cambio tecnológico, en el que damos bandazos de decir, Internet es la solución más democrática, es la que le da voz a todos, Ujú. son los optimistas, y el pesimista que dice, no, lo que pasa es que vamos a perder todas las voces de autoridad verdadera y va a ser el más gritón y el más simplificador el que obtenga más seguidores. Y las dos son ciertas. Claro, Y la aparente incompatibilidad de las respuestas o de las actitudes lo que nos genera es un miedo terrible, una incertidumbre enorme al respecto de qué va a venir. Si eso le añades fenómenos muy reales como el cambio climático, el desastre en pérdida de biodiversidad que una tenemos, pandemia. una pandemia, idiotas que comienzan guerras internacionales en el peor momento posible, por razones de identidad, por cierto. Ujú, Ahorita podremos hablar de Ucrania, de Rusia, de palestinos, de israelíes y ujú. demás, que es meterse en otro fuerte, pero tiene que ver con esto. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, lo que hacemos es refugiarnos en respuestas que nos ayuden a simplificar la enorme complejidad del mundo que vivimos. Hace un año y medio por ahí publiqué un libro, Ulises en la Tierra Baldía, sobre los cambios de los años 20, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando surgieron los fascismos y los nazismos y los soviets y demás. Era un momento muy, muy similar. La gente había nacido con carros de caballos y con cartas por correo, y a los 40 o 50 años había pasado una guerra mundial espeluznante, ¿no? Donde ya no habían ido a la guerra con sombreros de plumas y uniformes de colores y a caballo, sino en una guerra industrial, una matanza industrializada, y la gente tenía teléfono, telegrama, ferrocarril, barcos de vapor, empezaban los aviones, empezaba la radio, poco tiempo después vendría la televisión. Esas inquietudes a las que se refería Armando eran muy parecidas a las de hoy, ¿no? Y la gente lo que dijo, esto es un caos, no entiendo este mundo. Y aquí hay una serie de personajes que me ofrecen certidumbres muy sencillas, ¿no? No te equivoques, es la raza aria. Necesitamos regresar a la pureza de la raza aria y eso va a resolver muchos problemas. No te equivoques, es la lucha de clases. Si nosotros logramos que el proletariado, y entonces es ese fenómeno tan similar en el que yo dejo de tener esas identidades múltiples y me refugio en una sola, soy güero alemán o soy proletario comunista. Y ese solo carnet de identidad, esa credencial de membresía de un grupo, me soluciona todos los problemas y me refugio en ese asunto. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, no? ¿Qué le está pasando a esta población sin college, blanca, que se ve abrumada por la diversidad étnica, religiosa, por estas redes sociales en que sus hijos ya no van al Sunday School, donde se disgregó todo? Pues me voy a refugiar en respuestas muy solas. Y Trump tiene una respuesta muy sencilla, muy fácil de entender y muy fácil de acogerse a ella. Me van a contestar, oye, pero es que hay más gente allá afuera que no se compra el cuento, sin duda, pero los Compran más otro vocales cuento. pero los más vocales no son esos. Y también del otro lado hay la Claro, simplificación de las identidades. por Entonces, supuesto. ¿qué se queda? Y ya no quiero usar el lugar común del poema de William Butler Yeats, de que el centro se desaparece y se hunde y los extremos quedan, o lo que dice Leonard Cohen en su canción, ¿no? Things are going to slide in all directions. There'll be nothing you can measure anymore. Efectivamente, ¿cómo medimos lo que antes podíamos medir y cómo nos enfrentamos a este pánico y a esta complejidad? Mucha gente lo hace creciendo, enriqueciendo su personalidad, reforzando las identidades, pero mucha gente no. Mucha gente tira la toalla y se refugia en una sola identidad. Y entonces tu vida se convierte en una militancia.
Y esos son los que hacen las guerras, no los que se quedan atrapados en medio, o los que nos quedamos atrapados en medio. Claro. Mira, el tiempo se nos termina, Memo, y pero quizás para cerrar, hablar, escucharte, así como utilizamos a la figura de Trump o al que sea, ¿no? Hay toda una disputa en términos de la responsabilidad de estos individuos en la generación de estos fenómenos, en donde quizás habrá quienes lo hagan con intención, por una causa política, pero no están entendiendo la dimensión del impacto que no es meramente electoral, sino es mucho mayor en esta, digamos, eh, esfuerzo por hacer, por entronizar, ¿no? Al individuo y al yo. Pero así como escalamos hacia arriba, quiero escalar hacia abajo y con esto cierro para dejar una reflexión, para volver a platicar contigo. Porque así como Trump es responsable, pues todos estos mini coaches y todos estos ahora genios del conocimiento de lo personal, ¿no? De los que dan talleres, también tienen una responsabilidad en la escala que estén, ¿no? Y esa responsabilidad es justamente darse cuenta de que esta apuesta a fortalecer la unidimensionalidad, como lo mencionas, tiene consecuencias que hay que observar. Y el tema es enorme y entonces, pues me gustaría, Memo, que siguiéramos reflexionando sobre esto porque, mira, la parte tecnológica en estas fobias y miedos, que si Musk, que si no sé qué, hay demasiadas cosas, pero pensar en estos efectos como grupo, como sociedad y poder rebotar desde el individuo al grupo, irnos, digamos, de manera horizontal y vertical, y eso fue lo que me gustó tanto de tu ensayo. Pocas veces lo he leído con la contundencia con lo que lo has escrito. Entonces, pues estamos atentísimos a lo que tengas que decir al respecto para poder seguir reflexionando contigo. Y pues nada más, Memo, agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo y vamos a poner la liga a tu texto e invitar a nuestros amigos a que te busquen en tu página, porque además haces una serie de ensayos y análisis sobre textos que me parece que también hay que leer. Gracias, Memo, por estar con nosotros. Muchas gracias. El tema es inagotable en 45 minutos, una hora, pero yo les agradezco a ustedes la oportunidad de conversar, siempre muy enriquecedora. Estoy a su disposición siempre. Saludos y saludos a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y tal como lo dice Edgar, vamos a poner la liga acá abajo en la descripción del video. Ahí van a encontrar la liga del ensayo y del sitio para que puedan conocer a profundidad de lo que hemos estado platicando hasta el momento. Y bueno, no más preguntarte, Guillermo, de redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber de ti? Solo estoy en Facebook como Guillermo Maínez Gil, es mi única red social, hablando del tema. Hablando del tema, Pero bueno, ahí muchas gracias. estoy en Facebook como Guillermo Maínez Gil. ¿Vale? Magnífico. Muchas Bueno, gracias. gracias. A nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en Facebook y en X, antes Twitter. También nos encuentran como Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y nuestro canal de Telegram es Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábor, te la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, allá la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.